Bienvenidos una semana más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con Celia Sutton. Bienvenidos a todos una semana más. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de un subgénero cinematográfico que es el road trip movie. Sí, es un subgénero súper divertido, súper entretenido. Hay muchísimas películas que toda su trama y su desarrollo se hace en el camino, en la travesía, en la carretera, en un medio de transporte, y todo lo que sucede durante ese trayecto es lo que crea toda la acción de la película. Entonces son películas muy divertidas. Así es, y siempre involucran una transformación, ¿no? Sí, claro, así un poco como lo que platicábamos de Coming of Age, todas estas películas que implicaban la transformación de los personajes y un crecimiento, un cambio. Aquí ese cambio se da debido a ese camino del héroe o del protagonista y no importa, muchas veces ni siquiera nos muestran el destino a donde llegan y el destino no es lo importante, sino lo relevante en estas películas es el viaje. Y el cambio se da a partir de este viaje o durante este trayecto por diversos motivos. O sea, puede ser por alguien que va con ellos y las conversaciones o los diálogos son los que generan este cambio, por las situaciones que se ven obligados a vivir en este camino, por los encuentros. Son películas de muchos encuentros importantes. De pronto se encuentran con gente en el camino que los hace tomar conciencia, hacer algún tipo de catarsis, alguna reacción emocional, y esos son los, no sé, momentos, instantes que los hacen como tocar fibras interiores y son generadoras de cambio. O sea, el cambio viene a partir del camino y el camino es esa experiencia que es lo rico en estas películas, la experiencia de ese viaje, y es lo que hace a los protagonistas pues transformarse, ¿no? Entonces siempre van a ser otros llegando al destino, o incluso durante el camino se van volviendo otros, ¿no? No pueden llegar siendo los mismos, sino van cambiando, y muchas veces ni siquiera intentan volver o llegar al destino, porque ha sido tan grande ese cambio o tan importante que ya ni siquiera les importa llegar a ese lugar, sino ya se convirtieron de pronto en alguien más, ¿no? En otra persona, o descubrieron algo de ellos que no conocían debido a ese viaje, ¿no? Casi siempre suele ser también un cambio, una disrupción permanente, ¿no? Incluso ya es imposible regresar al origen. Sí, claro. Y es que a mí lo que me gusta mucho es que de pronto la compañía con la que van es un antagonista o es alguien de su familia, por ejemplo, marido y mujer, o el hijo rebelde, adolescente que no se lleva con el papá, pero se ven obligados a estar confinados en un automóvil o en el camión o en donde estés, en el medio de transporte que estén usando, y se tienen que acoplar y de pronto dialogar, convivir. O sea, es un espacio cerrado en el que se ven de pronto días confinados y no les queda de otra más que convivir y tocar temas que quizá no hablaban antes, o no sé, tratar de resolver asuntos que no tenían bien manejados o bien resueltos, y el viaje hace que sea este punto de encuentro donde se resuelven estas situaciones. Entonces eso es muy interesante también, ¿no? La compañía con la que van, la pareja o quien sea que vaya con ellos, son momentos de resolución o de encuentro, son puntos de encuentro, puntos de diálogo. O sea, el automóvil y las horas en el automóvil son como que obligan a los personajes a resolver situaciones no resueltas, ¿no? Es como comentábamos justamente hace 2 episodios, cuando hablábamos del Coming of Age, en la película de El Club de los Cinco, cómo este confinamiento modifica las dinámicas entre los individuos, ¿no? Así es. Y como tú dices, ese espacio tan íntimo como es un coche, donde hay incluso una reducción como del espacio un poco personal, modifica totalmente la dinámica. Sí, y un poco viene de la tradición literaria de estas ¿no? Novelas de viaje, ¿no? De viaje iniciático. Obviamente desde la Odisea de Homero, que el viaje de Ulises es, bueno, toda la obra es este viaje, ¿no? Y eso es lo importante, el viaje, no el destino.
es donde se encuentran los obstáculos, es donde está el crecimiento del personaje o del héroe, porque tiene que pasar estos obstáculos en el camino y eso es lo que lo están haciendo crecer, hacerse fuerte, hacerse resistente a lo que está viviendo, no sé, o sea, es como de mucho aprendizaje y viene de esa literatura, ¿no? De la literatura iniciática del viaje. Así es. Incluso en el destino puede ni siquiera haber nada, ¿no? Como también comentábamos hace 2 episodios, en esta película de Darjeeling Limited de Wes Uh-huh. Anderson, ¿no? Llegan al destino y no encuentran lo que esperaban encontrar, que era encontrar a su madre y regresar con ella a casa. Y lamentablemente no se cumplen esas expectativas, pero los 3 personajes, los 3 hermanos, todos logran crecer y evolucionar a partir de la experiencia que tienen viajando a través de la India en estos La trenes. experiencia del viaje es lo rico, lo que enriquece el argumento y la obra y es lo divertido de ver en estas películas, es lo interesante de ver, ¿no? Todas estas experiencias del viaje pues sí, hacen crecer a los personajes, los hacen como aprender la lección, muchas veces incluso tocar emociones que no se atreven a tocar en su lugar, en su zona de confort, que es su casa o su lugar seguro. Cuando salen a la experiencia se ven muy expuestos y tienen tiempo para estas reflexiones, tiempo para estos diálogos que los hacen pensar, que los hacen tocar fibras que no tocan normalmente, ¿no? Entonces, por eso hay muchas de estas películas y los vemos de pronto dormir bajo las estrellas, ¿no? Estos son momentos también donde pueden reflexionar, pensar, o no sé, los vemos también horas y horas en la carretera, entonces ahí también viene la importancia de la música, ¿no? Los soundtracks de las películas de carretera que van acompañando, no es el soundtrack del viaje, entonces va acompañando la experiencia, son canciones que aparte como que acompañan a estos personajes y se te quedan en la memoria después de ver estas películas. Y como que siempre se conjuntan diversas factores, ¿no? De cambio. O sea, más allá del automóvil, un espacio muy chiquito que modifica la dinámica entre las personas que participan en el viaje, también hay cierta soledad, ¿no? Hay cierta soledad durante el viaje, hay este contacto con la naturaleza, el contacto con lo desconocido, que inevitablemente lleva a a la reflexión, ¿no? Un contacto muy profundo con uno mismo. Sí, con la naturaleza es vital. Hay muchas películas de ese contacto con la naturaleza y de sobrevivencia, ¿no? De pronto están en el camino y tienen que sobrevivir a ciertas, bueno, obstáculos o dificultades y es la madera de estos, bueno, es la fuerza de estos personajes lo que los hace sobrevivir a estas circunstancias. La soledad es un tema también muy tratado en estas películas y si vemos son películas de pocos personajes o de pocos protagonistas, normalmente son los que están viajando, pero sí tienen encuentros, como decíamos, muy importantes, que son a lo mejor encuentros fugaces que de pronto tienen, pero que los marcan, ¿no? Y entonces a lo mejor es una película de un solo personaje y esos encuentros los van marcando, los van haciendo crecer, ¿no? Hay películas con muchísimos personajes, ¿no? Tal está el caso de Little Miss Sunshine, que es toda esta familia bajando en como una especie de combi, y todos tratando de llevar a a la niña a su concurso de belleza, ¿no? Y esta interacción de tantas personas en un lugar tan chiquito y una familia que es totalmente extravagante hace una experiencia también muy graciosa, la realidad. Sí, esa película es muy divertida y ese es un road movie que aparte implica muchos personajes, pero además es una comedia con mucha ironía, ¿no? Y que además hace una crítica tremenda a la sociedad norteamericana. Entonces te hace participar en esta crítica y entonces es muy graciosa, o sea, sí te da mucha risa, pero y finalmente ahí sí llegan al destino, que es el concurso, pero creo que lo rico, la riqueza de esa película está en el camino también, o sea, está en las experiencias que viven todos en el camino, a tal grado que llegan a una unión familiar que no se tenía antes del viaje, ¿no? Hay una complicidad y hay una camaradería que se da entre todos ellos cuando llegan al concurso y un apoyo
que no se tenía cuando salen al principio, ¿no? O sea, los pleitos y las dificultades del principio se resuelven en el camino, ¿no? O sea, en ese trayecto. Y no necesariamente, como decíamos, tiene que ser un automóvil. Puede ser un viaje en un camión, en un tren, incluso a pie. Y todas estas películas que narran esta travesía, ¿no? Vemos muchas que están caminando. Platicábamos antes de entrar a grabar que La Diligencia de John Ford es una especie de road trip que nos muestra una carreta. Bueno, ahí es un viaje en un medio de transporte, pero también se trata de un road movie porque están moviéndose. El chiste de estas películas es ese movimiento en el que se ven los personajes transportándose y que tienen que convivir dentro de este medio de transporte, sea cual sea, ¿no? Y es más de acción que intimista o transformativa, ¿no? Sí, implica movimiento, pero esa aventura sí llega a una transformación. Hay algunas que sí implican ese intimismo porque son, como dices, un viaje en solitario que reflejan ese encuentro consigo mismo, ¿no? Del personaje, ¿no? Se me viene a la mente Into the Wild, no sé si la viste. A ver, cuéntame un poquito. Es la que deja este joven que sale de la universidad y quiere romper con sus papás y romper con todo lo material y romper con toda la necesidad del dinero y del automóvil, y entonces se va solito a vivir en la naturaleza salvaje, y digo, cada vez se vuelve menos atado a lo material, cada vez convive más con la naturaleza, pasando ciertas incomodidades y peligros, muchos encuentros con gente en el camino, pero de pronto se ve viviendo en un camioncito que encuentra, una camioneta, en la nieve, en pleno invierno, pasando frío, casi sin comida. O sea, está de verdad en un contacto con la naturaleza, él y el mundo, y en principio está muy satisfecho de haber roto lazos con su familia y con el dinero y con lo material y con la universidad y con todas las normas de convivencia social y materialista de la sociedad norteamericana. Entonces es una película fuerte, pero pues vale la pena conocer. Está basada en hechos reales, de hecho. Y toda la película es ese viaje hacia la naturaleza y de encuentro consigo mismo del personaje. Otra película que me encanta mucho y ya lo hemos platicado tú y yo en varias otras ocasiones, incluso tenemos planeado en un futuro tal vez hablar de este director que tanto nos encanta y que toda su vida fue un road trip, que es Wim Wenders, y es París, Texas, de esta familia que está fragmentada y dispersa a través de todo Texas y que se van uniendo, ¿no? En medida de lo posible a través de estos viajes. Y hay mucho, como que hay mucho tipo de road trip, ¿no? Empieza el road trip con uno de los protagonistas caminando, ¿no? A través del desierto de Texas. Y luego después llega su hermano y emprenden el camino en coche. La segunda parte tiene el viaje del padre con el hijo en busca de la madre. Entonces, ese viaje, bueno, es el más emotivo, súper conmovedor de este papá con este hijo, en ese reencuentro y en esa convivencia tras años de estar separados. Entonces, ahí viene ese reencuentro y esa aventura en el viaje, ¿no? Porque el niño está gozando poder pasar ese tiempo con su papá. Es súper conmovedor. Pero toda la vida de este director pues fue un road trip como tal, ¿no? Era un director itinerante y siempre en el lugar en el que estaba intentaba filmar algo. Entonces, todas sus películas tienen esta esencia de road trip propio e Sí, inherente a su vida. claro, un director en movimiento constante, o sea, todo el tiempo se está moviendo, pero además tratando de reflejar las diferentes culturas o la cultura del lugar en donde está en ese momento. Entonces eso es muy interesante, eso sí. Sobre todo porque sí era muy analítico y era muy sensible a lo que lo rodea, ¿no? Es muy sensible a lo que lo rodea. Sí, de hecho, Paris, Texas dicen que es una de las películas que mejor refleja esta sociedad norteamericana de ese momento como decías, de los tejanos en ese momento, y sí lo representa muy bien, y eso que es un director alemán. Entonces, sí, o sea, como que supo captar perfecto esa esencia de la sociedad norteamericana. Y de otros directores, hablando también que se mudan un tiempo a filmar fuera,
No sé si hayas visto Happy Together de Wong Kar-wai. De A mí Wong me Kar-wai. encanta esa Sí, película. sí, y Buenísima. ese es una especie de road trip, Que al inicio, ¿no? aunque Como que el inicio el quiere inicio, empezar como un exactamente. road trip y al final, pues, como que se estancan un poquito ahí en Argentina, pero también es una transformación. Así es, su idea sí es viajar y que ese viaje sea como la experiencia, pero es un viaje truncado, porque Truncado, exactamente. entonces si se terminan, como dices, estancados en Argentina y sin poderse mover, y entonces es ese viaje frustrado, pero igual están fuera de su país, están viviendo en otro lado donde no pueden como arraigarse y siguen estando fuera de su zona de confort, porque no están en su lugar conocido y tienen que adaptarse, ¿no? A las circunstancias. Nada más para dar un poquito de contexto, es sobre dos hombres homosexuales de Hong Kong que tienen este sueño, esta idea de ir a visitar las cascadas del Iguazú y viajan hasta Sudamérica para hacerlo, ¿no? Pero tienen una relación muy, muy turbulenta y los dos terminan en Argentina dedicándose a cosas muy, muy diferentes para sobrevivir, ¿no? Uno a la prostitución y el otro con pequeños trabajos de ayudante de cocina. No, y de llevar a los turistas a los espectáculos de tango, ¿no? De locales, ¿no? Llevaba así grupos de turistas. Así es, y que lo hace enfrentarse a su expareja, ¿no? En su trabajo, lo que podría ser su Y trabajo. sí, es una relación súper tóxica y como codependiente, como que están y no están y hay como un abuso de parte de uno de ellos. O sea, Sí, uno de ellos está solamente por conveniencia y el otro realmente sí, sí tiene una conexión sentimental muy, muy grande, ¿no? Y hasta que uno de los dos decide terminar por fin con esa simbiosis tan retorcida. ¿Y sabes qué detalle me gusta mucho de Wong Kar-wai? Que antes de que vayan a ese viaje, la única idealizan mucho ese viaje por una lámpara que tienen, donde se ven las cascadas, una lámpara muy bella, como que se ven las cascadas de Iguazú. Y luego toda la película es en blanco y negro, pero hay momentos en que las cascadas te las muestran como a color. Pero esa idealización del lugar que es un desengaño total cuando llegan y ni siquiera pueden ir a ver las cascadas porque se quedan estancados por falta de dinero, por diferentes cosas. Entonces, como que el viaje también es algo a idealizar, pero ya que se realiza en algunas de las películas, se Hay un nota que el desencanto viaje, total, ¿no? sí, es un desencanto muchas veces estos viajes. Entonces, no todas las películas tienen estos finales felices de transformación del personaje en el que todo se resuelve en los viajes, sino Así hay es. muchas que el mismo viaje es tan doloroso que no llega a buen término o que se queda en el camino y O no que hay no una cumple su, resolución. sí, no cumple su cometido, porque Uh-huh. mientras que ellos esperaban que este viaje tal vez los uniera más, hubo una ruptura, ¿no? Y casi hasta las cascadas son, porque me recuerdo que la película inicia con esta toma, es como un plano secuencia a las cascadas, y casi creo como que, como anticipa, ¿no? Esta relación turbulenta y violenta que ellos van a Tormentosa, sí, tener, sí, totalmente, con la tormentosa. caída fuertísima de las cascadas y sí, la imagen a color que rompe con el blanco y negro que venía llevando la película. Y que bueno, eso de final feliz es dependiendo de la perspectiva, ¿no? Porque tal vez lo mejor que le puede haber pasado a él es romper de raíz con esa relación. Sí, claro, pero me refiero a que el viaje es algo muy soñado, ir a ver las cascadas, es algo idealizado y todo lo que viven a partir de que de que salen de viaje y llegan a Argentina y todo lo que viven ahí es sumamente doloroso, es sumamente tormentoso. Entonces, pues sí, se viene abajo toda esa ilusión de ese viaje, ¿no? A veces puede ser que una de las razones por las que se inicia estos viajes sean tal vez que están tratando de huir, ¿no? De su vida como la conocen y están tratando de reiniciar, iniciar de cero. Sí, muchas veces son obligados a huir o a escapar de alguna situación y entonces no son viajes que son por decisión, sino por necesidad, ¿no? Uno de estos, sobre todo por necesidad, ya hablábamos la semana pasada de Sin Señas Particulares, ¿no? De Fernanda Ujú. Valadez, de esta madre que inicia un road trip no porque ella realmente lo quiera, no, sino que necesita encontrar a su hijo, necesita saber qué pasó con él.
Y el mismo hijo incluso se podría hacer otra película de road trip con él, ¿no? A través de su paso por la frontera. No, y hay muchos, por ejemplo, no sé, maleantes o tipo asesinos por naturaleza o Bonnie and Clyde, que están Bonnie y todo el Clyde. tiempo en el coche. Y esos son películas también de carretera, ¿no? De camino. Y muchas veces están huyendo o están cometiendo delitos y tienen que estar en el camino, ¿no? Entonces, otro estilo de películas en movimiento. Ese es otro estilo de películas de road movies, por ejemplo. Y recientemente ya ves que salió una especie de Bonnie y Clyde más o menos afrodescendiente con esta película de Queen Slim, de estos personajes que se ven involucrados en... Es toda una exageración, no sé si llamarlo así, pero un poquito una exageración de toda esta cultura de racista, ¿no? Que tiene tan arraigada Estados Unidos. Y ellos no tanto queriendo, terminan viéndose involucrados en el asesinato de un policía blanco y entonces todo Estados Unidos está buscándolos como los peores criminales del mundo, ¿no? Está muy buena también esa película. Otro ejemplo es Wild at Heart de David Lynch, que tanto nos encanta ese director en este programa, con Nicolas Cage y Laura Dern. Y obviamente Willem Dafoe haciendo uno de estos personajes lynchianos típicos, siniestros, grotescos, en la forma de Bobby Peru. De estos Nicolas Cage y Laura Dern que tratan de escapar de la madre psicótica de ella, que no quiere que ellos dos estén juntos. Hay un secreto, hay un secreto del por qué la madre no quiere que Nicolas Cage y Laura Dern mantengan una relación. Entonces ellos huyen de California a Nueva Orleans y la madre les contrata este sicario para matar a Nicolas Para Cage. seguirlos. Para seguirlos, así es. Y te digo, este personaje grotesquísimo, super lynchiano, violento, bizarro, que es Bobby Peru, encarnado por Willem Dafoe. Es probablemente, fuera de Twin Peaks tal vez, bueno, que es una serie, pero es probablemente la película más bizarra o al menos desde mi perspectiva de David Lynch. Ahí hay ciertas referencias al Mago de Oz que no sé, no, definitivamente el Mago de Oz, que no sé tú si la consideres un road trip. Pues sí, es una película sobre un viaje y toda la película te narra el viaje de esta niña. O sea, yo creo que sí, pero digo un viaje, pero finalmente es como un sueño y entonces podría ser. Pero sí, es un viaje de transformación también. Total que en Corazón Salvaje hay muchas referencias a el Mago de Oz. Al Mago de Oz, ajá. Nada más pesadillesco, porque definitivamente David Lynch no sé, nunca se me vendría a la mente el Mago de Oz con algo de David Lynch, pero aquí lo logra como una pesadilla total. Pero vamos a empezar con nuestras recomendaciones. Exacto, vamos a profundizar en las recomendaciones. ¿Empezamos conmigo ahora? Uh-huh. Fíjate que voy a empezar con una que vi recientemente de Walter Salles, que yo sé que tú también tienes una de Walter. Así es. Vamos a empezar por ahí, a compartir nuestras favoritas de Walter. ¿Cómo ves? Va, buenísimo. Yo empiezo con Diarios de Motocicleta, protagonizada por Gael García Bernal, mexicano. Que de pronto ahí, espera, aquí es un paréntesis enorme. Que de pronto la gente se quejó enormemente cuando este español interpretó a Cantinflas, ¿no? En esta película biográfica de Cantinflas. De Cantinflas. Y nunca había nadie quejarse porque Gabriel García... Porque un mexicano representa... Sí, había hecho al Che Guevara. Eso se me hizo muy surrealista, pero bueno. Total que esta película trata sobre un viaje que realizó Ernesto el Che Guevara, argentino, revolucionario, que participó en la revolución de Cuba, junto con un amigo, un químico farmacobiólogo, me parece, que se llama Alberto Granados, y es un viaje que deciden hacer ellos a través de todo Sudamérica, ¿no? Empiezan de Argentina, bajan un poquito hacia la Patagonia y luego se van hacia Chile y suben hacia Perú, con destino hacia Venezuela. Entonces, la película nos narra toda esta travesía en motocicleta en una motocicleta destartalada, horrible, una cafetera descompuesta que a cada rato les ocasiona un montón de problemas. Pero es este viaje de transformación
del Che, ¿no? Que era un hombre muy rico, era un hombre, bueno, no muy rico, pero era de familia burguesa y que en ese entonces estaba estudiando para convertirse en médico con una especialidad en pacientes con lepra. Y entonces él tiene estas ganas, ¿no? Como que de salirse de esta monotonía y termina por cambiar radicalmente, ¿no? Porque se sale del privilegio para conocer realmente los problemas de Sudamérica. En ese viaje tiene contacto con nativos de Sudamérica y pues entra en contacto también con gente desposeída, ¿no? Que por detalles de la colonización y detalles de urbanización se fueron empujados, aislados, sí, despojados de sus tierras, exiliados a la periferia. Y eso mismo es lo que lo va a inspirar principalmente a buscar justicia para todos por igual, ¿no? Y lo que lo movería a su causa revolucionaria. Sí, y es un viaje primero de descubrimiento, o sea, de conocimiento, de ver, y luego de absorber ese aprendizaje, ¿no? De absorber lo que ya vio, o sea, lo visto, como interiorizarlo, para después intentar hacer un cambio, ¿no? Luego ya, digo, se enfoca en los años como de formación y de aprendizaje, ya después lo que habrá hecho, pues es otra historia y es otro material de otra película, pero sí, en este momento lo que está viendo lo interioriza para después tratar de generar un cambio, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí vemos a un Che muy joven que apenas está como que formando para la causa por la que después decidirá luchar. Y pues como que toda, ¿no? Esta transformación se condensa en una escena muy hermosa, ¿no? Donde él en el Perú se ofrece de voluntario para atender pacientes leprosos y estas clínicas están divididas en dos partes, ¿no? En dos islas separadas por un río. En una están los médicos, todo el personal, y en la otra están separados los leprosos, que pese a tener tratamiento y no ser contagiosos, los tienen aislados. Y entonces está esta escena donde él cumple años y está en la fiesta, ¿no? En esta isla con todos los médicos y el personal, pero él decide que él quiere estar también con los más desfavorecidos y que justamente es esa causa por la que quiere luchar y a pesar de padecer asma, se avienta hacia el río en la noche súper helado con el riesgo de ya no contaba con su EpiPen, con su adrenalina para sacarlo de las crisis asmáticas y se cruza batallando por todo este río, ¿no? Y ves a los burgueses, por así decirlo, ves a los doctores diciéndole, no, regrésate, ¿qué estás haciendo, loco? Y a los leprosos, al contrario, apoyándolo, ¿no? Y aplaudiéndole, sí, tú puedes, con más fuerza. Y lo reciben al otro lado, ¿no? Y como que condensa esta escena toda la lucha y la transformación del personaje, ¿no? Sí, yo creo que Walter Salles sabe provocar emociones en el espectador. Yo creo que esa es como una de sus cualidades, ¿no? O sea, lograr escenas como la que mencionas y lograr escenas que son muy emotivas y que conectan con los sentimientos del espectador. La película que yo les traigo, una de las recomendaciones, también es de este director brasileño y es una película súper conmovedora, no sé si la viste, se llama Estación Central o Central do Brasil, que es del año 1998 y es una película muy bella. El viaje se va a dar entre dos personajes completamente ajenos, que vienen totalmente de diferentes lados o de diferentes orígenes. Es una mujer, Dora, una mujer mayor que trabaja en una estación, en la estación central de Brasil, como escritora de cartas para la gente que es analfabeta y que quiere enviar su carta y no sabe escribir, entonces se acerca con ella para que ella les escriba estas cartas y las envíe. Pero ella es una mujer fría, indolente, no se conecta con las emociones de la gente. Es medio malosa, ¿no? Porque a Es veces no malosa y a entrega veces... cartas. Sí, no las entrega, de hecho no las entrega, es muy cínica y además está endurecida yo creo que por la vida y las situaciones que le han tocado vivir. Y entonces una de estas mujeres que está escribiendo, que pues, le está dictando una carta, viene con su hijo, y es una carta en la que está perdonando al hombre que la abandona, que la ha abandonado con su hijo y le pide que vuelva y que lo va a perdonar si es que regresa y que le pide que regrese por su hijo,
pero la delincuencia y por una situación, esta mujer muere en la estación y se queda este niño solo. Eso es al principio de la película, no es un spoiler. Bueno, es un spoiler, pero no, No, no es un spoiler. eso pasa muy al principio. Entonces, este niño se queda solo y la única persona que conoce en la estación es Dora, esta mujer, y se queda pidiéndole ayuda y se queda con ella pidiéndole pues que lo acoja o que lo acompañe a buscar a su padre, porque ella es la única que tiene los datos que la madre le dio en la carta. Y entonces a partir de ahí empieza este estire y afloje entre estos dos personajes, en el que el niño sabe que esta mujer es muy hosca con él y todo, pero se aferra a ella porque es su única salida. Y de pronto ella también ve al niño como una incomodidad, porque tampoco quiere cuidar a un niño que no es suyo y tampoco quiere hacer un viaje para llevarlo a la provincia y a los pueblos más recónditos de Brasil a buscar a este padre que no sabemos ni siquiera si existe o no. Entonces, este viaje en camión que se hace obligada a ella a llevar al niño y empieza como a suavizarla, ¿no? Este viaje empieza a transformarla y empieza a haber una relación entre ellos que se va dando muy o sea, se va dando poco a poco, no se da de primera, no sería creíble, ¿no? Este cambio en esta mujer si fuera un cambio muy rápido, es un cambio que va dándose muy poco a poco, pero que va haciendo un cambio de como irle quitando el cascarón a esta mujer, ¿no? Descubriendo su lado como más humano, haciendo conciencia, nos va transportando a lo largo de un Brasil de contrastes, en el que la ciudad se ve un lugar muy hostil y muy inhumano y muy frío, y conforme se van adentrando en la provincia ves un poco más la humanidad de la gente, más la camaradería, la convivencia, y vas viendo otro tipo de personas y otro tipo de relaciones, se ve la religión porque les toca una festividad religiosa, pues van viviendo muchas cosas y es un poco lo que platicábamos, ¿no? El viaje mismo es la experiencia, ya no importa tanto el destino, de que aquí, digo, al final sí llegan a un destino y es importante también, pero el mismo viaje en camión es lo que va conectando a estos dos personajes tan distintos, tan en edades, en género, en origen, en clase social o en todo, es que son tan distintos y a la vez une estas dos soledades, porque los dos están completamente solos y de pronto se encuentran acompañados y aunque hay mucha resistencia de parte de los dos, también del niño, que es un niño súper inteligente y muy vivo y muy abusado, pero hay resistencia de los dos a encariñarse, que saben que no hay mucho futuro en esta relación, pero se empieza a hacer no sé, una relación como de abuela con nieto muy conmovedora, ¿no? En unas interpretaciones, la verdad, excelentes. Dora es interpretada por Fernanda Montenegro, que es una actriz de mucho renombre en Brasil, pero hay una interpretación muy humana, ¿no? Porque no te quiere mostrar a una mujer muy bondadosa que luego acepta al niño, sino tiene muchos actos o muchos gestos muy viles, ¿no? O sea, primero lo quiere dar en adopción a un grupo que no sabemos este grupo si lo que quiere es vender sus órganos, Sus órganos. secuestrarlo o no sé, y ella pues quiere el dinero para comprarse una televisión nueva porque su tele está fallando y quiere ver la telenovela. Y al final ella lo recibe ni siquiera porque ella así lo quiera, ¿no? Sino que casi creo que se ve como que empujada por una de sus amigas, por otra persona, ¿no? Como que es una presión social la que siente por haber dejado al niño y va otra vez por él, pero no porque a ella siquiera le interese. Sí, ella parece no tener de sentimientos, ¿no? Es una mujer que no tiene escrúpulos, o sea, como que casi no tiene conciencia, pero este niño le hace despertar cosas que yo creo que tenía muy dormidas, o sea, quizá esa humanidad la tenía, ¿no? Entonces, totalmente resguardada por su misma situación, su soledad y la vida tan dura que quizá haya tenido, pero este niño le despierta sensaciones y sentimientos que yo creo que ya no tenía, o sea, ya se le habían olvidado. Y hay incluso un momento en que hay como que Ujú. resistencia, ¿no? Resistencia a entregarse, a, no sé, a verse vulnerable de cierta forma. Y sobre todo porque ella tiene un temor enorme a la pérdida, ¿no? De encariñarse de este niño y que él se vaya una vez que lleguen al destino, que se separen y ella no está dispuesta a pasar por esa pérdida y hay entonces una resistencia enorme a entregarse a esta relación tan bonita.
y esta relación y este viaje sí genera en ella una transformación enorme y creo que le cambia, o sea, es una transformación que podemos incluso decir que le cambia la forma de ver la vida, ¿no? O sea, porque cuando vuelve y empieza a escribir otra vez cartas, se da cuenta que las cartas sí importan y cada carta es una historia y cada carta tiene una consecuencia si no llega a su destino, ¿no? O sea, como que empieza ya a dar importancia a lo que está escribiendo, ¿no? Y antes lo Sí, hacer conciencia. sí, antes los despreciaba estas cartas, hasta se burlaba pues de sus clientes analfabetas y no le importaba que esas cartas no llegaran al destino y se da cuenta que cada carta es una ilusión, cada carta es no sé, tiene que llegar a un destino porque alguien la está esperando quizá, ¿no? La verdad es muy bonita película. Sí, es una historia muy conmovedora, muy bella y digo, si la pueden encontrar. Diarios de motocicleta está en YouTube. No sé si también Estación Central está en YouTube, pero me imagino que sí, como que toda la filmografía de Salles está en YouTube. Creo que esta no está en YouTube porque yo en algún momento la busqué y la intenté buscar y no la encontré, pero bueno, pueden intentar en algún lugar en su página de su preferencia. En su página apócrifa de sí, de confianza. Sí, es una historia muy, muy, muy bella, muy conmovedora. Definitivamente. Pues mira, mi segunda recomendación, y la verdad es que me voy a ver ya muy latinoamericanista, no nada más por el contexto de esta película, sino porque mis tres recomendaciones son de este continente y sobre todo del Río Bravo para abajo. Ya tal vez va a estar muy trilladota, ¿no? Todo el mundo ya si nos está escuchando, lo más probable es que ya la hayas visto. Y es Güeros. Me encanta esa película. De Alonso Ruiz Palacio. Sí, es buenísima. De las mejores películas mexicanas que se han producido después de los 2000, ¿no? Y sobre todo después del 2010. Esta película trata sobre un chavito que vive con su mamá en Veracruz y tiene un hermano viviendo en Ciudad de México. Entonces este chavito pues es muy problemático, es un adolescente rebelde y su madre simplemente ya no puede educarlo adecuadamente y de cierta forma pues lo castiga o no sé, no lo castiga, más bien dice, sabes que yo ya no puedo cuidarte porque estoy muy ocupada. La señora parece ser que trabaja de costurera y le dice, sabes que necesito que te vayas con tu hermano mayor a la Ciudad de México. Pues ahí empieza un viaje que nunca para y es un viaje que a mí me encanta porque generalmente estos viajes son kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? Y de una ciudad a otra. De grandes distancias, Así ¿no? es, de grandes distancias muy largas. Exactamente. Y este es un road trip que todo se concentra en Ciudad de México. Se van visitando, obviamente, muchas ciudades aledañas, pero todo se concentra en este pedacito de tierra. La aventura inicia porque este chico que perdió a su padre era fanático de un músico no muy conocido y le regaló un casetito y él lo guardaba, lo atesora en su alma. Entonces se entera en un periódico que este cantante está muy malo, padece de cirrosis y pues le pide a su hermano de favor que lo lleve a visitar a este hombre en su, por decirlo así, lecho de muerte, pues a visitarlo en su padecer. Y ahí empieza el viaje, ¿no? El viaje empieza bueno, no empieza desde que él se muda de Veracruz a Ciudad de México, pero pues bueno, ellos van buscando a este hombre a través de todo México y eso los lleva a encontrarse en un montón de aventuras y a entrar en contacto con un montón de individuos con los que definitivamente como mexicano es imposible no identificarte con alguno de ellos. Y supongo que ha de ser más evidente para los CDMexiquenses que sobre todo para un norteño como yo y muchísimo más fácil encontrar, identificarse con alguno de estos personajes o las costumbres que tienen. Chilangos. Ajá, pero fíjate que como tú dices, el destino es lo de menos. El destino, de hecho, ni siquiera es tan contundente en esta película. Y eso que es una película muy compleja porque se abarcan un montón de temas distintos, ¿no? Güerismo, o los colorismos de que el güero tiene mayor privilegio que una persona que es morenita, pero entonces también trata sobre los prejuicios que se tienen con las personas que viven al poniente de la ciudad, que luego
creen que ya van a hacer cosas malas, ¿no? Hay una escena toda una secuencia muy padre donde ellos se quedan atorados en una colonia de Poniente y pues un montón de individuos rodea el carro y empiezan a tratarlos de una forma muy intimidante, ¿no? Y uno de ellos se sube con ellos al carro y los obliga. Nunca les dice qué les va a hacer, pero se porta de esta forma muy intimidante. Hay este meme típico de México, ¿no? Que te dicen, ¿qué hora es? Y luego entregas la cartera y el reloj y todo eso. O sea, sin necesidad de que te digan nada más porque ya va implícito. Ya sabes a lo que va. Ya sabes a lo que va. Cuando alguien te pregunta la hora y algo así pasa en esta escena, ¿no? Este hombre jamás los amenaza abiertamente, pero ellos temen incluso hasta por sus vidas. Se trata también los prejuicios, ¿no? De la ciudad y de la violencia implícita que puede existir. Hay una parte que me gusta mucho y es que cuando huyen de este hombre, el más joven de los hermanos entra como en una crisis, ¿no? Y se pone a vomitar y grita, es que nos iba a matar, nos iba a matar. Y el hermano trata de calmarlo, ¿no? Porque el hombre jamás les dijo ni una sola palabra de que si les iba a hacer daño, ¿no? Y le dice, lo que pasa es que él estaba buscando amigos. Y como que uno se queda así como de que... o sea, es verdad que él nunca usó ninguna manifestación así tal de violencia. Una vez le da un zape, creo, cuando intenta hablar el hermano mayor y le dice, tú cállate, háganme caso. Pero, ay, como que de pronto quiere tratarse un poquito de la inseguridad en México, pero a la vez tratar el tema como del prejuicio. Y luego después nos vamos a todos los movimientos estudiantiles y las huelgas que hay constantemente en Ciudad de México y los movimientos sociales. También de pronto hay cierta crítica como a la burguesía que intenta hacerse pasar por algo que realmente como que no es, ¿no? Con este personaje de Ilse Salas, que es una niña fresa, una niña bien, y intenta pasarse por una gente así como de barrio, nada más como para encajar, ¿no? Con esta idea de la UNAM, de la lucha revolucionaria que está como que arraigada a las raíces de la universidad. Y también mucho tema de clasismo y no sé, es una película súper complejísima. Hace como una radiografía de toda la ciudad, ¿no? Una radiografía y de los grupos y de la convivencia entre los grupos y de las relaciones y de los lugares, ¿no? Cómo cada lugar tiene su alma y su esencia. Y entonces van cambiando de lugares y se va sintiendo otra esencia de la ciudad, ¿no? Pero siempre hay esta pregunta de ¿en dónde estamos? Y le dice él, en Ciudad de México. Siempre es la respuesta, es así, ¿no? sí, Así sí. es. Es que esa pluralidad y diversidad de la ciudad está reflejada increíble en la película. Y en un blanco y negro que es un acierto total, ¿no? Visualmente tiene una estética increíble la película. Increíble, así es. Y también hay como que, no sé si decirle innovación, más bien hay una inspiración, ¿no? De la nueva ola francesa en su forma de filmar, porque tiene la cámara muy liberada y los ángulos, ¿no? Me acuerdo mucho de la escena inicial de este niño escapando de su responsabilidad, porque comete ahí una falta, y él escapando y se ve en el encuadre el chico corriendo en la mitad de la pantalla y en la mitad superior y en la mitad inferior su sombra, ¿no? Y de pronto la cámara como que da un viraje y entonces la sombra está arriba y el niño está abajo y así como que la dirección está así muy liberada, muy de la nueva ola francesa. Muy de encuadres simétricos o de encuadres peculiares y de movimientos de cámara también que no son los que normalmente se suelen usar, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó bastante y eso que soy del norte, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que acá igual y también son muy parecidas. Tal vez como que los movimientos estudiantiles no son tan de por acá, pero sí hay otras cosas que son increíblemente iguales aquí en el sur y en todos lados. Identificables, claro, ¿no? No, hay temas que son incluso universales, ¿no? No tiene que ser mexicano para disfrutar esa película, ¿no? O sea, cualquiera la puede gozar porque tiene temas muy universales de esa convivencia entre hermanos, de ese miedo de las calles,
de ese anhelo de conocer a una estrella o a alguien que fue importante para su padre. O sea, como que tiene temas muy universales De también. la rebeldía juvenil. Sí, del coming of age otra vez. O sea, entonces Que bien podría quedar bastante bien también. también, ajá. Y te he de decir que otra de mis escenas favoritas y tal vez mi personaje preferido de la película es esta vecinita que vive abajo de ellos y con la que se comunican a través de vasitos unidos por un alambre. Y yo, oh, esa escena me dio un montón de ternura, Es es muy bonita. ternuricísima. Sí. Pues yo tengo otras dos recomendaciones y casualmente son del mismo director, porque es un director que gusta mucho de los road movies, o sea, es casi su marca de estilo, Marca registrada. sí, le gusta mucho seguir a sus personajes a través de los viajes, ¿no? Y estos viajes de transformación de personajes que además él elige adultos que no están tan contentos consigo mismo, que incluso se les podría llamar adultos frustrados o quizá perdedores, pues entre comillas, porque no es que son perdedores, pero ese es el tipo de adultos que le gusta mostrar en su cine. Me refiero a Alexander Pine, que es un director norteamericano y como te digo, muchas de sus películas retratan estos viajes. Entonces, las dos recomendaciones que traigo de más son de él, entonces si quieres hablo de las dos juntas ya para Me que, parece perfecto, ¿no? ¿eh? Está bien. Bueno, la primera es Sideways con Paul Giamatti, que es un actor que a mí me gusta muchísimo porque es un actor muy expresivo, muy gestual, no sé, como que te muestra a la perfección esa sensación de frustración por no llevar una vida como la había planeado. En Sideways él es un profesor de secundaria que está muy frustrado, está en una crisis de mediana edad, está en sus 40 y se da cuenta que pues que no ha logrado lo que él había pensado lograr para esa edad, ¿no? Entonces es un escritor que no ha logrado que le publiquen su novela autobiográfica muy extensa y entonces está buscando editores que se la publiquen y entonces además vivió un divorcio como complicado y se quedó muy picado porque sigue enamorado de su exmujer y entonces se ve en una soledad, en una frustración, en una desesperación, como que no está contento con ninguno de los aspectos de su vida. Y su amigo, que es Thomas Hayden, es un actor de series y películas también venido a menos, también en crisis porque hace mucho no lo llaman para un papel importante, está también frustrado porque su carrera no va a ninguna parte y está a punto de casarse, es un mujeriego empedernido y no quiere sentar cabeza, pero por fin está a punto de casarse y Miles, que es Paul Giamatti, decide como padrino de boda llevarlo en un viaje por una semana a los viñedos de California, él es amante del vino y lo invita a un viaje en coche en un recorrido por estos viñedos a probar estos vinos y a disfrutar. Y Jack lo que ve en este viaje es una oportunidad de estar con algunas mujeres, o sea, y vivir sus últimas experiencias de Don Juan antes de casarse, ¿no? Entonces es como su viaje de despedida de soltero y quiere tomar y divertirse con estas mujeres, con las mujeres que conozcan. Y entonces salen a la aventura, salen al viaje y toda la película son estos 8 días de viaje por estos viñedos, estas conversaciones, las diferencias, los defectos de cada uno se remarcan de acuerdo a lo que vemos en el otro, ¿no? Y entonces vemos a un Miles que ama tomar el vino y le explica la textura, la uva, en cada prueba de vino se toma su tiempo. Y vemos a un Jack que se apresura la copa y no le importa. Hay una escena muy cómica que le está diciendo, es que fíjate en el cuerpo y fíjate en la uva y no sé. Y el otro está así ya urgido de tomarse la copa y todavía se la toma y le dice, pero ¿cómo tienes un chicle o una goma de mascar en la boca? O sea, ¿cómo te atreves a probar el vino con una goma de mascar? Y entonces es muy simpática, es un humor muy cínico. Entonces Jack aprovecha para meterse con algunas mujeres en el camino sin decirles que se va a casar. Y entonces es un viaje de tocar fondo para Miles. Conoce a una mujer que tiene como un poco ese mismo gusto por el vino. Hay una escena hermosa entre ellos dos en el que ella le pregunta por qué le gusta cierto vino, el Pinot Noir,
y él le dice, porque es un vino muy difícil de darse, y entonces le da toda una explicación de la dificultad de este vino para cultivarse. Y es una conversación, un diálogo que es muy profundo y que además se entienden muy bien ellos dos, es un diálogo increíble. Y se dan cuenta que son muy afines, pero él igual regresa y digo, ya no les cuento más porque pasan muchas cosas en esta semana y no les quiero spoilear, pero es un viaje en el que los dos tocan cierto fondo, en el que Miles se da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, tiene un vino que ha guardado muchos años, que es un Cheval Blanc 61, o sea, que es un vino que está guardando para una ocasión especial. Y ella le dice, es que no hay ocasiones especiales, la ocasión especial es cuando te tomas ese vino, no esperes una ocasión, porque ese vino va a llegar a su punto más alto de calidad y luego va a empezar a decaer, como la vida. Y son estos diálogos que tienen, que te reflejan como la vida misma. Y entonces dice, este vino va a decaer. Y entonces él se queda pensando, claro, es que estoy en el punto alto de mi vida y si mi vida va para abajo, ya tengo que disfrutar este vino así como tengo que disfrutar la vida, ¿no? Son ese tipo de reflexiones que te invitan a hacer esta película y que el mismo personaje hace. Y entonces finalmente él se termina tomando ese vino en vasos desechables en un lugar de comida rápida, en una situación de la más sui generis, pero sí, o sea, como que uno siempre está esperando como una ocasión especial para ciertas cosas y la vida se va pasando en medio de eso. Uno siempre está pensando en el futuro. No, y que cuando pase esto voy a hacer esto y que cuando pase aquello voy a hacer... Y se le olvida vivir el presente. Lo más importante es el camino más allá del destino. Hay que disfrutar el presente y no siempre estar pensando en el futuro, en el futuro, en el futuro, porque tal vez ese futuro nunca va a llegar y nos vamos a quedar esperando, ¿no? Sin hacer nada de nuestras vidas. La experiencia, la convivencia y las vivencias del viaje son lo que cuentan más que el destino a donde vamos. Sí, ese es el punto más importante de las road movies. Y aquí esta es una película de diálogos. A Alexander Payne le gustan mucho los diálogos. Entonces, de esos diálogos podemos sacar todas estas reflexiones que obviamente se le quedan al espectador. Fíjate que no había visto ninguna película de Alexander Payne. Este Sideways le pusieron en español Entre Copas. Entre Copas. Ah, sí me suena Entre Copas. Fue muy sonada en su tiempo y de hecho dicen que el vino ese año se vendió mucho más, el vino californiano en ese tiempo se vendió, o sea, se vio un aumento en las ventas del vino por cómo se presenta y cómo se lo toma y todas las reflexiones que hace alrededor de la uva y de por qué le gusta tal vino y cómo las prueba. Y, bueno, sí generó un impacto en la audiencia. Fue una película muy influyente. Así es, en las ventas de vino. Sí. ¿Y la siguiente película? La siguiente película que me encanta de él, pero de verdad la disfruté cada minuto, es Nebraska. No sé si la viste, pero es una película bellísima, conmovedora, humana. Bueno, creo que tiene todo, te da risa, tiene este humor ácido de Alexander Payne, porque quise estornudar y no sé yo dije, ¿me vas a decir algo de que...? No. Obviamente sí quería decirte que al parecer sí vi una de Alexander Payne. Sí. Ajá, Nebraska, que es Nebraska, que además está filmada en un blanco y negro impecable, con unas postales del camino, de este camino tan largo que hacen los protagonistas. Aquí nos presenta un adulto mayor, que es Woody Grant, que está interpretado por Bruce Dern, y que es un veterano de guerra, pero que ya en sus años ya de adulto mayor está como un poco perdiendo, no sé si es demencia senil o está como perdiendo un poco contacto con la realidad. Y él decide que se va a ir a reclamar un premio que le llega de estas revistas que mandan publicidad, que dicen, te has ganado $1 millón, pero solamente es como publicidad para contratar la revista, pero él cree que es verdad. Y entonces la película inicia que él está caminando en un freeway, en una carretera, en una autopista, y unos policías lo ven caminando y lo detienen y dice, ¿a dónde vas? Y señala hacia el frente, que es un poco como esta metáfora de todos los road movies o
hacia dónde vas y señala hacia el frente, y de dónde vienes y señala hacia atrás. O sea, es como muy simbólico esto, pero es, pues sí, como decíamos, lo que voy hacia adelante y no importa dónde, ¿no? Yo voy a seguir caminando, pero se lo llevan a la estación de policías para que lo recoja su hijo, que es David, y un poco este hijo decide, después de muchos ruegos, de acompañarlo. Ellos están en Montana y se van a ir a Nebraska a reclamar este supuesto premio. Y entonces el hijo sabe que no es cierto, pero ya no puede contradecirlo por la terquedad de este papá. Y lo ve también como una oportunidad de convivir con su papá, o sea, esta convivencia que no, sí, de pasar unos días con él, ¿no? En el coche y hacer este viaje de convivencia y de transformación. Y bueno, suceden muchas cosas en el camino, tienen que pasar por un pueblo donde él vivía de joven, la gente de ahí se entera que ya es millonario, que se ganó $1,000,000, y entonces le empiezan a pedir dinero y a reclamar deudas de su juventud. Y bueno, suceden muchas cosas, pero la esposa los alcanza ahí con los hijos, conviven con la familia de él. La esposa es genial, es una señora súper ácida, con una lengua súper mordaz, y aprovecha cada momento como para echar un comentario súper sarcástico, que es una de las cosas que más risa dan en la película. Pero aquí vemos otra vez la transformación de la relación de padre-hijo, de la relación de los hermanos, porque el hermano también va a buscar al papá. Entonces es otro viaje de transformación súper emotivo. Finalmente sí se da cuenta el personaje, el protagonista, pues, que no ganó, pero se resuelve de una manera muy, muy emotiva y muy conmovedora. Y todo el viaje es ese pretexto para esta convivencia que les va a hacer tocar temas que no se atrevían a tocar. Sobre todo para reavivar una relación que ya estaba distante, ¿no? Establecer un puente de Así comunicación. es. Aquí con este personaje también lo importante y también de las reflexiones que nos quedamos con esta película es que él lo que busca no es el dinero. O sea, finalmente él quiere este viaje y tener un motivo por el que hacer el viaje y darle un poco de sentido a su vida, porque su vida de pronto se encuentra sin sentido. Entonces, esta es una como motivación que lo alienta a perseguir un sueño. Entonces, quizá no es tanto el dinero lo que está buscando. Le quiere dar como sentido a su vida, ¿no? Emprender algo, luchar por algo. Entonces, bueno, es una súper recomendación. La verdad es que Nebraska es una película que vale muchísimo la pena ver. Bellísima, tanto en su guión como formalmente, ¿no? Sí, nos muestra además unos pueblos por donde pasan un Estados Unidos que es los pueblos que se están quedando sin gente porque los jóvenes pues se han mudado a las ciudades y se ven estos pueblos casi fantasmas, ¿no? El pueblo a donde él regresa, que era lugar de su juventud, se ve casi fantasmagórico, ¿no? Es como casi abandonado. Pero bueno, mi última película es, desde mi punto de vista, la road movie. O sea, es la película de viajes, la mejor. Ajá. Y no hay más. Y no hay más. O sea, para mí no hay más. Okay. Esta película la Okay. veo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Me encanta, la disfruto cuando la veo. No sabes cómo me hierve la sangre y digo, ¿cómo fregados se hizo esta película? O sea, porque tiene escenas tan complejas que cuando uno tiene alguna conciencia de cómo se maneja la iluminación, dice, ¿cómo fregados grabaron esto? Sí, sí. Y Sí, es como una iluminación casi imposible, ¿no? imposible. Eso es que hace secuencias imposibles. Que Imposible. para mí, ninguna de las películas que tiene este director supera esta película. Ni siquiera la última, que ha sido muy galardonada y que todo el mundo la ha amado. Para mí, este es su película y es la mejor de todas las películas. Por más que tenga otras más de ciencia ficción y así como que de más del gusto de todas las personas, esta película, pese a su sencillez, en su guión me parece a mí espectacular, pero visualmente es
una deliciosura, Ya ¿no? nos picaste la curiosidad y nos sigues dejando en ascuas. Uy, no, pues es... Y tu mamá ¿Cuál, también, cuál, de cuál? Ah, Alfonso sí, Cuarón. Es claro. buenísima. Híjole. Sí, sí, sí. La volví a revisitar con motivos de este podcast y todavía te digo, me hierve la sangre. Digo, ¿cómo grabaron esto? Y es para mí de veras es imposible ver esta película sin durar 6 horas viéndola. Te lo juro, porque regreso y regreso y regreso y regreso y regreso y trato de desmontarla y decir cómo fregados se hizo esta escena. Y te digo, también el guión es muy bueno, puede ser, llegar a ser un poco sencillo, pero es tan complejo a su vez. Y casi creo, a mí me parece que Güeros es como que una descendiente directa de esta película. Porque sí, el road trip es importante, pero también tiene unas vertientes, ¿no? Que nos demuestran ahora sí la realidad del país, no nada más la realidad de Ciudad de México, como en el caso de Güero, sino la realidad del país como tal. Y a mí eso, o sea, es increíble que no nada más te centres en la relación de estos amigos, sino que también te tomes esta oportunidad de hacer como que notas a pie de página y dejarnos ver la realidad de México. Y, es buenísima. No, y además es una película que marcó un antes y un después en el cine mexicano, ¿no? La historia reciente del cine mexicano. Creo que es súper importante, ¿no? Así, esa junto con Amores Perros, pero yo Sí, por prefiero mil supuesto, veces esta pero película. A mí me encanta muchísimo. y es que toca temas como la amistad, como La futilidad de, o sea, bueno, la vida que es limitada y que hay que aprovecharla. La lealtad también y sí, la traición, la traición. También habla de pronto de clasismo. la experiencia, sí, sí. Y también es un coming of age, si lo podemos decir, De ¿no? hecho, O la sea, iba a meter en el capítulo de Coming of Age, pero dije, cuando ya habíamos planeado hablar de los road trips, dije, no, mejor me la guardo. Me la guardo para cuando exacto. hablemos del road movie. Ajá. Esta película se trata de dos amigos, Tenoch y Julio, interpretados por Diego Luna y Gael García Bernal, que se autodenominan charolastras. Son amigos, prácticamente hermanos, que mantienen un código de convivencia que los une y los hace formar de cierta manera su propia comunidad. Y pues estos chavos, ahora sí que en su plena adolescencia, en plena explosión hormonal, y guiados mucho por este salvajismo, no sé, y este instinto animal, se la quieren pasar todo el día pachecos y en fiestas y con las muchachitas, ¿no? Conquistando y a ver quién hizo qué con quién y cómo fue y así, ¿no? Uno de ellos, que es Tenoch, es hijo de un encargado de gobierno, ¿no? Y es parte de la aristocracia mexicana y Julio es hijo más de una familia de clase media y a pesar de que los dos pertenecen a mundos distintos, pareciera que logran hacer una simbiosis y entenderse perfectamente, pese a que conforme va avanzando la película nos damos cuenta de que uno le guarda muchos secretos al otro, ¿no? Uh-huh. Todo el viaje inicia o lo suscita la llegada de la esposa de un primo de Tenoch que conocen en una boda de la familia, que es una española de nombre Luisa, interpretada por Maribel Verdú. Y luego se sienten atraídos hacia esta chica misteriosa, atractiva, muy atractiva, Maribel Verdú. Y le dicen, con tal de pasar tiempo con ella, que van a realizar un viaje hacia una playa que ni ellos mismos conocen, se inventan una playa a la que le llaman Boca del Cielo y la invitan a ser parte de este viaje, nada más para acercarse a ella, para tener un tiempo con ella, casi como si quisieran, casi creo, premeditar aprovecharse de ella durante el viaje, ¿no? Y por eso quieren tenerla a su lado. Y ella de principio lo rechaza, hasta que se entera que aparentemente tiene algún tipo de enfermedad terminal, toma la decisión de sí hacer este viaje con estos dos jóvenes, también impulsada de cierta forma, no solo por el dolor de saber que su vida está a punto de terminar, sino de que su pareja y el amor de su vida realmente ni siquiera la respeta ni la ve como tal, ¿no? Le pone los cuernos con media Ciudad de México y entonces emprenden un viaje sin destino, tienen de pronto ciertas indicaciones de una playa, pero no son unas indicaciones perfectas, pero aún así emprenden este viaje
Y es a través de este viaje y sobre todo el cambio de dinámica que es Maribel Verdú. Maribel Verdú es una inestabilidad, causa una inestabilidad en la relación de estos dos Sí, son amigos. esos encuentros de los que hablábamos hace rato que son generadores de cambio y de conciencia, o son los que vienen a hacer ese cambio, ¿no? Y es ella, ¿no? Es Este ella, así es. catalizador de situaciones y de emociones en los personajes. Su presencia los hace ver que realmente no son tan amigos como dicen serlo, ni son tan Les altera la leales. dinámica, claro, y Sí, les altera toda la totalmente. dinámica entre ellos, porque finalmente pues, son jóvenes y ella es una mujer que es más grande que ellos y además les es súper atractiva y les mueve muchos sentimientos, incluso la competencia misma entre estos charolastras por a ver quién se queda con la chica, ¿no? Entonces sí, como dices, no hay amistad que pase esa prueba, ¿no? Tan fuerte en la que se ven. Pero sí, o sea, se dan cuenta de que se guardan muchísimos, muchísimos secretos el uno del otro. Y también ella causa cierto imbalance muy interesante. Toda la película se las pasa diciendo, es que esta competencia entre ustedes, y eso es algo que se dice mucho, ¿no? Que los hombres cuando compiten están midiéndose sus penes y todas estas cosas, ¿no? Y ella les dice, ustedes siempre compitiendo, creo que ustedes quieren andar entre ustedes más que conmigo y todo eso, ¿no? Y al final hay una escena de La escena disrupción del total. final creo que es la clave total de la película, ¿no? Es un desenlace, sí, muy bien pensado. Porque hay un punto donde como que la dinámica nuevamente encuentra una estabilidad. Y dice uno, bueno, pues ya aquí terminó el viaje. Y entonces viene esta otra situación del final que vuelve otra vez a fracturar esta dinámica y que ya no puede recuperarse. Es un punto de no retorno, ¿no? En su Sí, relación. desestabilización total otra vez, ¿no? O sea, lo estable se rompe Y y permanente, permanente. porque la Sí, otra es desestabilización pareciera ser exclusivamente transitoria, incluso parece que hay una unión aún más fuerte ahora que sí son, amigos de verdad. no, y abiertos, y ya Ajá, no sí. existen secretos. Y entonces viene esta otra situación que ahora sí lo echa todo a la basura y se destruye la relación y alcanza un punto de no retorno, ¿no? La dinámica cambia totalmente y es imposible regresar atrás. Pues sí, si alguien no la ha visto, creo que sí es momento de verla. Es Me imagino que la buenísima. mayoría ya la conoce, pero si no la conocen, bueno, Y es un agasajo visual, o sea, la fotografía de Emanuel Lubezki, luego toda esta dirección de Alfonso Cuarón que ama los planos muy largos. Y entonces tenemos planos enormes, o sea, donde se están reconciliando ya cerca del final y empieza el plano en una mesa con ellos tomando y chupando, un plano muy, muy cercano que solo los incluye a ellos tres y luego se abre para mostrarnos a gente que hay detrás y empiezan a interactuar con esa gente detrás. Y luego Maribel Verdú se va y se acerca a una rocola y la cámara se acerca con ella a la rocola y luego se vuelve a acercar con ella a la mesa de los charolastras, con ella bailando esta canción de Marco Antonio Solís, ¿no? Y luego ellos tres juntos bailando, o sea, es una escena larguísima y que es bellísima. Y tienen esta otra escena del manifiesto charolastra que es un plano secuencia en coche enorme también. Que dicen uno, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo le sí, ¿cuánto hicieron va a para cortar? lograrlo? O sea, ¿en qué momento va a cortar este plano? Y nunca corta, ¿no? Exactamente, son planos Sí, eternos y muy largos, ajá. bellísimos. Bellísimos. Creo que está perfecta para cerrar el tema de los road movies. Un ejemplo claro de los road movies. Y para mí, lo repito, la road movie de la vida. Por Por excelencia. excelencia. Definitivamente. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana, Celia? Pues la próxima semana toca hacer una semblanza de un director y en esta ocasión elegimos a una directora norteamericana, Kelly Reichardt, que llamó mucho la atención con su última película que es First Cow. First Y vamos a Cow. hablar sobre más de sus películas. Les tenemos también una sorpresa en esa plática y vamos a analizar su filmografía, sus temáticas, su estilo visual, sus preocupaciones como directora, entonces va a estar muy interesante. Así es una directora que ha de pronto ganado
muchísimo reconocimiento porque ya tiene bastante tiempo en la industria, pero hasta recientemente, como tú dices, con su película, sobre todo First Cow, es donde ha ganado mayor reconocimiento. Y actualmente, Movie está exponiendo un ciclo de su cine. No tiene todas las películas, pero sí tiene al menos las más representativas, ¿no? Del cine, de estas figuras marginales a las que ella le encanta retratar. Entonces, como tú dices, les tenemos preparada una sorpresa para el próximo capítulo. Así Y es. pues aquí los esperamos con mucho gusto en Persistencia Retiniana. ¿Dónde nos pueden escuchar, Celia? Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en YouTube, en nuestro canal Persistencia Retiniana. Suscríbanse, denle like a los videos si les gustan, obviamente, o déjenos un comentario. Y también escríbanos a nuestro correo persistenciaretiniana.podcast@gmail.com y díganos cuáles son sus road movies favoritas. Así es, pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos por sintonizar nuevamente nuestro podcast y que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima semana entonces.